Jorge Méndez. En frecuencia abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Hacíamos mención ya con Ricardo Armada a la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Maldonado anoche, que duró hasta la madrugada, y estamos en contacto con uno de los protagonistas del encuentro allí realizado por parte de los curules departamentales. La comunicación y la bienvenida es para el edil del Frente Amplio, Joaquín Garlo. ¿Cómo te va, Joaquín? Buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a toda la audiencia de Aspen. ¿Cuántas horas dormidas? 2. 2, exactamente. 2 horas, 2. luego de una jornada de casi 24. Uh-huh. Así que, bueno, con el cansancio y la satisfacción del trabajo cumplido y al mismo tiempo la impotencia y la indignación del resultado de la sesión de ayer. ¿Cómo resultó la sesión en su desarrollo, en su totalidad? Bueno, en el análisis general de la sesión creo que podemos concluir en que fue una sesión muy desprolija, en la que se intentó y se logró en definitiva alargar lo más posible la previa del tratamiento del expediente que más urticante era para la Junta y que más preocupación generaba en la comunidad, como es el hotel de campo que se quiere construir sobre la playa en el balneario La Juanita. Entonces eran ya entradas las 2 de la mañana cuando se empezó a tratar este asunto, y el cansancio incide y la ciudadanía también se cansa y deja de seguir la sesión. Entonces la población estaba bastante preocupada por este tema, pero bueno, es parte del juego, sabemos que son las reglas del juego. No las compartimos en lo más mínimo, se lo hicimos saber a los ediles del Partido Nacional, pero finalmente sobre las 4:30 de la mañana se terminó la sesión con el resultado, como les digo, bastante penoso, y bueno, sobre eso conversaremos. Antes de ir a lo más específico, recién hablábamos con Ricardo y explicaba él que eran un total de 27 expedientes a tratar y que se habían formado, digamos, paquetes de aprobación para agilizar un poquito. ¿Con qué criterios se formaron esos paquetes? Bueno, podemos decir que teníamos tres grupos de expedientes. Uh-huh. Por un lado teníamos las regularizaciones de obras, que son trámites de regularización que requieren la aprobación de la Junta. Allí se formaron paquetes en cuanto a los que estaban firmados por el Frente Amplio y los que no lo estaban. Y luego teníamos una modificación de la ordenanza de construcción, donde se ampliaba una zona, la zona Maldonado, en el barrio Sausalito, allí en el límite de la calle Ventura Alegre. Hoy por hoy existe una parte que estaba comprendida dentro de la zona balneario y otra dentro de la zona Maldonado. Allí se plantea modificar la ordenanza. Desde el Frente Amplio este expediente no lo acompañamos porque faltaba mucha información, y lamentablemente se nos dijo que a raíz del tema de La Juanita, el intendente Antía no le permitía a la arquitecta La Guarda concurrir más a la comisión de obras. Eso se nos dijo por parte de los ediles del Partido Nacional en la propia comisión. Y bueno, lamentablemente nos quedamos con las dudas respecto a este tema y no pudimos acompañar con nuestro voto. ¿Fue aprobado Y en tercer igual? lugar, ¿Fue aprobado igual? Fue aprobado igual, Uh-huh. Sí, efectivamente. Y aclaro, no es que no estuviéramos de acuerdo con el fondo del planteo, sino que faltaba información que, bueno, se nos negó y por lo tanto no estábamos en condiciones de considerarlo. Y en tercer lugar, una serie de excepciones y de extensión de plazos, de excepciones que la Junta ya había aprobado anteriormente. Creo que las dos más sonadas fueron las de el proyecto de edificación al lado de la ANCAP de Gorlero, un proyecto que pretende superar ampliamente la altura permitida en la zona, y por otro lado el caso del hotel de campo en la playa en el balneario La Juanita. Hablando primero del caso de la construcción acá junto a la ex estación ANCAP,
por qué dices ampliamente excedida la zonificación? Tengo entendido que la altura ahí había sido aprobada en su momento en gobiernos de los Santos, de hasta 7 u 8 pisos, y que ahora la excepción lo lleva a, creo que a 20 o algo más de 20. ¿Es eso a lo que te refieres? Bueno, en realidad ahí la ordenanza hoy por hoy la ordenanza Sí. vigente establece 4 pisos. Ujú. Dentro de Y la península, para ubicar geográficamente a los oyentes. sí, exacto, dentro de la península de Punta del Este. La intendencia se basa en que antes del año 78, en los predios esquineros con más de una determinada superficie, se podían construir esta cantidad de metros, o sea, superar los 50 metros, si no mal recuerdo. Ujú. Esa norma se derogó en el año 1978 y hoy por hoy no existe disposición que habilite la construcción de esa altura en Punta del Este, en ese lugar, porque justamente se trata de preservar lo que es Punta del Este y no aumentar la densidad urbanística, y en definitiva toda intervención de esta naturaleza implica una alteración que entendemos nosotros Punta del Este no necesita. Punta del Este no es una zona deprimida, no es una zona que haya que fomentar el desarrollo urbanístico ni inmobiliario, sino todo lo contrario, es una zona que está saturada desde el punto de vista del tránsito, desde el punto de vista del flujo justamente en los meses de verano. Entonces no entendemos el fundamento de esta excepción y por eso no la acompañamos. Ahora, Joaquín, ¿ustedes no están de acuerdo con la construcción de ninguna altura o no están de acuerdo con que se construya por encima de los 8 pisos hasta ahora autorizados? No, nosotros estamos de acuerdo con que se cumpla la norma vigente, O sea, hasta... porque tiene una justificación. Mm, Lo que no estamos de acuerdo es con que se aprueben excepciones en Punta del Este propiamente dicha, en la península, por las razones que señalaba. Entonces, si ya se puede construir en altura porque así está previsto, pero con un límite, no entendemos por qué hay que superar ese límite. ¿Qué beneficio tiene para la población de Maldonado y especialmente para el desarrollo de nuestro principal balneario? ¿Qué beneficio tiene aprobar más altura que la que establece la norma? El único beneficio es para el desarrollista, máxime teniendo en cuenta que se sigue exonerando el retorno por mayor valor, esa norma que establecía el pago de un tributo debido a los beneficios que se otorgaban por excepciones, y el Partido Nacional resolvió suspender el cobro de ese tributo. hablemos ahora del hotel de campo. Ayer me explicaba el presidente de la Junta Departamental al aire que lo que aspiraba la bancada del Partido Nacional era lograr la aprobación para que esto pasara a consideración del Ministerio de Ambiente. ¿Ustedes lo consideran así? Sí, no, en realidad ahí hay un planteo bien claro que nosotros hacemos y es la manifiesta ilegalidad del pronunciamiento del gobierno departamental por ser totalmente contrario no solamente a las normas departamentales que protegen el espacio costero, sino también las normas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. El Partido Nacional afirma que simplemente se está dando anuencia para que el gestionante pueda iniciar el trámite ante el Ministerio de Ambiente, pero en realidad lo que se aprobó ayer fue una excepción, no solamente en términos de parámetros constructivos, sino también de normas de ordenamiento territorial que son normas de orden público y que no se pueden excepcionar. Al mismo tiempo, y según el plano de mensura que está en el expediente, el ancho máximo del padrón, contado desde la línea superior de la ribera hacia el norte, es de 120 metros. O sea, todo el padrón, 20638, está ubicado dentro de los 150 metros de faja de defensa de costa. No hay ni un solo metro afuera. Esto quiere decir que antes de la aprobación de esta excepción, el gestionante
no tenía ningún tipo de capacidad constructiva sobre esta tierra. Y lo que se le otorgó fue la posibilidad de que eventualmente construya algo. O sea, se inventó la capacidad de edificación sobre este padrón. O sea que no se Eso puede le construir ni permite, el hotel ni ninguna otra propiedad individual, digamos. exacto, no se puede, primero, el gestionante reconoce que no se puede hacer nada en su solicitud y dice que al mismo tiempo no lo puede fraccionar porque no tiene tierra. Entonces es ahí que pide la excepción. O sea, eso está reconocido por el propio gestionante, pero para la Intendencia eso no importó. Para la Dirección General de Urbanismo eso no importó. Tampoco importó que existiera una norma que estableciera justamente una servidumbre non edificandi en ese lugar, una disposición que no se puede vulnerar por una excepción, porque no es un parámetro constructivo, sino que es una servidumbre administrativa de constitución legal, y al mismo tiempo se ignoró por completo el plan de ordenamiento territorial entre lagunas, que entre otras cosas establece que ese suelo es rural natural, y eso se nos ocultó por parte de la Intendencia, y por otra parte, que esa zona del plan entre lagunas, que es la zona de protección del borde costero del frente marítimo, tiene un grado de protección sumamente alto y está expresamente prohibido el desarrollo, entre otras cosas, de hoteles en ese lugar. Y a pesar de ello, la directora general de urbanismo afirmó en la Comisión de Obras Públicas que desconocía una serie de normas, estas que les nombro y otras que son aplicables al caso, y en otras situaciones afirmó que decidió deliberadamente ignorar la vigencia de esas normas, como el caso de la ordenanza de hoteles de campo, porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo un hotel de campo arriba de la playa? Y nosotros nos preguntábamos lo mismo, porque en realidad la ordenanza dice que los hoteles de campo son complementos a las actividades básicas del sector rural. Y este padrón no es rural productivo, no hay actividad básica del sector rural en él. Por lo tanto, no se puede aprobar bajo ningún concepto un hotel de campo como está planteado. Y la arquitecta directora general de urbanismo nos confirmó y lo manifestó así, que resolvió omitir esa condición que está establecida en la normativa. Joaquín, para el Frente Amplio no es válido tampoco el argumento de que ya hay construcciones similares a lo largo de esa zona de la playa. No, en absoluto, no es válido por dos motivos. En primer lugar, porque hacia el este el suelo está categorizado como suburbano, no como rural natural. Las categorías de suelo son bien importantes porque el suelo suburbano permite justamente el desarrollo urbanístico en determinadas condiciones, pero la categoría de suelo rural natural justamente impide este tipo de emprendimientos, porque es el mayor grado de protección que se establece para el suelo. ¿Y por qué con mayor grado de se cataloga de diferente manera, siendo que está geográficamente un lugar a continuación del otro? ¿Cómo explicarnos un poquito? Eso está relacionado al segundo motivo por el cual la situación es distinta, y es que esos desarrollos existentes en los padrones linderos son anteriores a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, son anteriores a las directrices nacionales de protección del espacio costero. Entonces, estos fraccionamientos y urbanizaciones que se aprobaron cuando estaba vigente la ley de centros poblados que permitía reducir la franja costera, esa ley fue derogada en el año 2008, esos fraccionamientos se construyeron a raíz de esa normativa, que en aquel entonces, en la década del 90 y a principios de los 2000, estaba vigente. Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estás ahí? Pero no, disculpame porque se me cortó un poquito. Tanto, hoy por hoy. A ver. Se escucha. Joaquín, supongo que es porque pueda estar entrando una llamada telefónica a tu número o al nuestro. ¿Ahora nos escucha firme?
Sí, perfecto. Bueno, la última parte no pudimos escucharte correctamente. ¿Podés repetir la última parte de tu concepto? No, decía que esas normas estaban vigentes antes del 2008, fueron derogadas y cuando se categorizó el suelo, esos fraccionamientos ya existían en base a la normativa anterior y en función de la ley de ordenamiento territorial se categorizó ese suelo como suburbano de fragilidad ecosistémica, pero todo el resto de la tierra que no estaba ni urbanizada ni tenía construcciones se categorizó como suelo rural natural para protegerla y evitar que se siga desarrollando este tipo de emprendimiento. El Frente Amplio, ahora con este tema ya ingresando al Ministerio de Ambiente, ¿va a ser algún tipo puntual de propuesta o va a pedir, por ejemplo, ser recibido por el ministro correspondiente? Sí, veremos a ver qué sucede, si el gestionante se presenta o no ante el Ministerio de Ambiente y veremos también qué pasa con la resolución del gobierno departamental, porque ahora se abren los mecanismos para impugnar la resolución de la Intendencia y de la Junta, resoluciones que son flagrantemente contrarias a la ley, entre otras cosas por los aspectos que mencionábamos, y que bueno, tanto la comunidad, la sociedad civil organizada, vecinos individualmente considerados y cualquier persona que así lo entienda pertinente puede iniciar los distintos mecanismos de impugnación que están previstos en el ordenamiento jurídico para evitar que el gobierno departamental de Maldonado invente, insisto con esto, invente condiciones de edificabilidad respecto de un padrón que hoy por hoy no las tiene, porque la ley es muy clara. Dentro de los 150 metros de faja de defensa de costa no se puede construir nada. Es una servidumbre non edificante. Lo que referías de la comunidad quiere decir, por ejemplo, el levantamiento de firmas. Bueno, mecanismos son varios. Puede ser el levantamiento de firmas, sí, a través del artículo 303 de la Constitución, pueden ser acciones judiciales, pueden ser recursos administrativos, en fin, los mecanismos que el ordenamiento jurídico establece son varios. Joaquín, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, y yo quiero recordarle a la audiencia la importancia que tiene el control de la actividad de sus representantes. Este tema sonó mucho en el día de ayer, tuvo una repercusión muy grande y creo que es un claro ejemplo de la importancia que tiene el control ciudadano y estar atentos a lo que pasa en los ámbitos como la Junta Departamental. Buen descanso. Gracias, un abrazo. Saludo. Gracias. La conversación era con el edil frente amplista Joaquín Garlo. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.